Bien, hoy iniciamos los profetas post-exílicos, posteriores al exilio a Babilonia. Recuerden que ya estamos terminando el estudio de los profetas menores. Todos los profetas que hemos estudiado hasta el día de hoy son profetas preexílicos, antes del exilio a Babilonia. ¿De acuerdo? Ahora, durante el exilio, que son 70 años, así lo dice Isaías, durante el exilio hay profetas que se fueron al exilio, son dos, Daniel y Ezequiel. Ellos se fueron cautivos a Babilonia, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó con Jeremías? A Jeremías se lo llevaron a Egipto y ahí murió. Bueno, una vez pasados los 70 años de cautiverio, de acuerdo a lo que Dios había dicho en Isaías, pasados 70 años, el rey Ciro, que es persa, él ya venció a los babilónicos, a los nabucodonosores, que habían destruido Jerusalén en el 586 AC. ¿Sí? Ese imperio babilónico cayó, duró poco, 88 años. Llegó el imperio medo-persa. Ciro, en el primer año de su reinado, se da cuenta que su nombre estaba escrito un siglo antes en el libro de Isaías. Daniel, que estaba en el exilio, ustedes conocen la historia de Daniel y sus amigos, le dice a Ciro: mira, Dios te ha elegido para que reconstruyas el templo que Babilonia destruyó. ¿Dónde está eso? En los libros de Isaías. Entonces, animado en eso, Ciro, que había conquistado Babilonia, fíjese usted, en el año 539 comienza Ciro, pero él emite su decreto de reconstruir Jerusalén en el 538. ¿De acuerdo? ¿En qué momento estamos? Ha terminado el cautiverio de 70 años en Babilonia, ¿sí? 538. Ciro da un decreto, rey persa, medo-persa, de que todos los que quieran pueden regresar a Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces, el regreso del 538 a Jerusalén se va a dar en tres grupos. El primer grupo lo va a comandar Zorobabel. Zorobabel, ¿de acuerdo? Que era un sacerdote. Este hombre Zorobabel regresa en el primer grupo con 50,000 judíos. 50,000. El resto de los judíos ya habían hecho negocios, ya se habían empoderado en Babilonia, que ahora ya es Persia, y ya tenían business, negocios, y dijeron: no, mejor por aquí ayudamos un poco, pero los que quieran irse, que se vayan. ¿Cómo vas a cambiar la grandeza de Persia, de Babilonia, con escombros en Jerusalén, lo que dejó Nabucodonosor? 70 años olvidado. La tierra descansó 70 años en Jerusalén, no hubo quien la sembrara. Bueno, entonces el primer grupo que regresa es el grupo de Zorobabel. Tenemos una línea del tiempo que vamos a poner. Zorobabel regresa en el 586 AC, antes de Cristo. ¿De acuerdo? 500, recuerden que el decreto de Ciro es el 539. Emite su acción, porque no es de que ya di el decreto y ya salen corriendo. O sea, pasa un tiempo en que organiza la gente y ya estás en el 538. ¿Estoy bien? Hermano, tiene, bueno, sí, 538 antes de Cristo. Bueno,
Llegan esos 50,000 con Zorobabel. Y en el 536 es importante, 2 años después. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque es cuando ponen los cimientos del altar. Apenas del altar, ni siquiera del templo, así. Los cimientos del altar y comienzan los sacrificios nuevamente. En el 536. Pero la gente que estaba en Jerusalén, que se había quedado, los judíos más pobres que se habían quedado, les dijeron, los que no se fueron al cautiverio, porque se quedó gente, la más amolada. Y cuando estos llegaron con Zorobabel, dijeron, nosotros también queremos construir con ustedes el templo, ¿qué les parece? Y Zorobabel dice, ustedes no tienen nada que ver con nosotros, están contaminados ustedes. Y eso les produjo un enojo y empiezan entonces a estar en contra de Zorobabel. Pero también Ciro muere, ¿sí? Ciro muere y entonces entra otro rey y ya no hubo el mismo apoyo económico, por lo tanto se dejó de construir el templo, hermanos. Ahí está, miren. En el 538 se emite el decreto, el 39-38 el decreto de Ciro. ¿Estamos bien? 2 años después, Zorobabel y Josué, se me escapó Josué, que es el sacerdote, Zorobabel y Josué, están poniendo las primeras piedras del templo, ¿sí? Pero ¿quién es Zorobabel? Zorobabel es nieto del rey Joaquín, o sea que tiene la línea davídica. Por ahí se conservó la línea davídica, porque Zorobabel es un descendiente davídico, ¿de acuerdo? Y él llega a Jerusalén como gobernador. ¿Estamos bien? Pero hombre, este país es un país teológico y necesita un sacerdote. Entonces dentro de ellos llega Josué. Josué es un sumo sacerdote que viene de Babilonia, que es descendiente de Sadoc y trae línea arónica. Las 2 líneas están conservadas, la davídica y la sacerdotal. ¿Estamos bien? 536 Zorobabel y Josué, sumo sacerdote. No confundan este Josué con el Josué de la conquista de Canaán, ese ya, ni los huesos están. Zorobabel y Josué empiezan muy animados al ver el lugar, pero la verdad que está muy ruinoso, hay mucha ruina y todo está muy pobre. Pero no le hace, confiamos en Dios. Pero entonces empiezan los problemas, ¿sí? Tanto económicos como la oposición de los que estaban allá, y dicen, vamos a mejorar. Creo que no es tiempo. Y descansan 16 años. ¿De acuerdo? Dejan el templo así con el puro altarcito, hermano. Sin el templo. Si hacen sus ofrendas y todo eso, pero la abandonan 16 años. ¿Está bien? Ya estamos entonces en el 520, antes de Cristo. Y es ahí donde aparece Ageo y Zacarías como profetas posexílicos. ¿Qué es lo que van a hacer Ageo y Zacarías, hermano? Van a motivar al pueblo para que vuelvan a la construcción del templo. Y da resultado, porque 5 años después, en el 515, el templo, el puro templo, no las murallas de Jerusalén, el puro templo queda terminado. Y ahí llegaron, y quedó terminado 5 años después de que Ageo y Zacarías los animara. Ese es el contexto de Ageo. ¿Sí? En 5 años terminaron el templo. Pero estos hombres, había unos viejitos ahí, hermano, bien viejitos. Esos viejitos, bien viejitos, habían estado en Jerusalén antes de la deportación a Babilonia. Habían pasado los 70 años en Babilonia y tuvieron fuerzas todavía para regresar a Jerusalén y ver que se levantó el templo. El segundo templo, porque el primer templo es el de Salomón y ese lo destruyeron los babilónicos. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces llegan estos viejitos y al comparar y al ver el templo de Salomón, porque ellos se acuerdan cuando eran niños, ver el templo de Salomón, y ahora ver el templo de Zorobabel, se pusieron a llorar por la humildad de este templo, por la sencillez de este templo, hermanos. Y entonces Ageo, en el capítulo 2, le dice, la gloria de este templo será mayor que la gloria del templo primero. La gloria postera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque ese templo humilde fue visitado por el Mesías, por Jesucristo, años después. No hablamos del tipo de material, hablamos la gloria que visita ese segundo templo, llamado el templo de Zorobabel, o conocido como el segundo templo, porque el primero fue el de Salomón. La gloria postrera. Bueno, Jesús viene y entra a ese templo cuando lo presentan de bebé, y también cuando él hace una limpia en el pórtico salomónico de los que habían hecho negocio, y una cueva de ladrones, ¿sí? Entonces el rey mismo, Jehová mismo encarnado, visita ese humilde templo de Zorobabel. Que déjeme ampliarle algo. Ese templo de Zorobabel no permaneció tan humilde, le voy a decir por qué. Porque años antes de que Cristo viniera, unos 30 y tantos años, Herodes lo reconstruye y hace un monstruo de templo. Derriba el primero, va a hacer una y hace lo que se conoce como el templo de Herodes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Que realmente es el de Zorobabel, pero restaurado. Y ese es el templo que Jesús conoce cuando Él está en la tierra. Pero volvamos a Ageo, ¿qué les parece? Ageo aparece entre el 520 al 515, en ese periodo donde dejaron de construir el templo porque se desanimaron. Y entonces Ageo profetiza 4 meses, claritos, están en las fechas, ahorita les doy las fechas. En cambio, Zacarías profetiza 2 años. Estos andaban juntos, se conocían. ¿De acuerdo? Y ya el último profeta que viene un poquito más adelante es Malaquías. Y con eso se cierra el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? ¿En qué año estamos? Entonces ahorita que le voy a hablar de Ageo. 520. Bien. ¿Qué significa Ageo? Festivo. Nacido en una fiesta. Eso significa Ageo. No se conoce mucho de él más que lo que hay en el libro. Así que vayamos directamente a Ageo. Otra cosa, hermanos, cuando usted lea Ageo, tiene que leer Esdras, porque Esdras platica todo lo que hace Ageo y Zacarías. También lo que hace Esdras, ¿sí? Después les explico que Esdras y Zorobabel, y Esdras y Nehemías no son profetas. Por eso no están dentro de los profetas menores ni mayores. Son libros históricos, Esdras y Nehemías. ¿De acuerdo? Por eso no los estamos viendo. Pero les suplico, hermano, que lea Esdras juntamente con Ageo, para que entienda Ageo. ¿Está bien, hermanos? Año 520. Ustedes leen Esdras también. Así que dice, en el año segundo del rey Darío, ya había muerto ¿quién? Ciro. Y ahora estaba el rey Darío. Y Darío manda, entonces dice así: en el mes sexto del primer día del mes vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Sí? ¿Cuándo fue este? Tenemos la fecha exacta, hermano. Si quiere escribirla, ¿cuándo vino palabra de Jehová a Ageo? Fue el 29 de agosto del 520. Porque la profecía de Ageo se va a dar en 4 meses.
29 de agosto del 520. Y termina en diciembre del 520. 4 meses nada más. Bien. Dice, vino profecía de Jehová por medio de Ageo. La profecía de Jehová primero es para los líderes que habían regresado, que son Zorobabel, el gobernador, el que es descendiente de David, y Josué, que es descendiente del sumo sacerdote Sadoc. ¿De acuerdo? ¿Por qué primero a los líderes, hermano? Y en el segundo capítulo se va a ver que al pueblo, pero primero a los líderes, porque cuando los líderes se desaniman, hermano, el pueblo se desanima. Si el líder baja las manos, el pueblo baja las manos. O sea, el pueblo va a hacer lo que el líder diga. Por eso el mensaje va dirigido primeramente a los líderes, que son dos, son Zorobabel y Josué el sumo sacerdote. En el primer día del mes, o sea, el 29 de agosto del 520, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel. Zorobabel era gobernador, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, vean estas palabras, son actuales, lo que se le va a decir a Josué y a Zorobabel me viene a mí. Véanlo, porque es tan importante. Ageo 1:2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo decidió no construirme el templo, pese a que yo los libré y los mandé, y les mandé dinero con Ciro. Pero este pueblo, nada más porque tuvo una oposición ahí, y se le disminuyó el dinero, dijeron, creo que no es tiempo de edificar el templo. Creo que no es el momento. No es la economía. No tenemos ya tanto dinero como cuando llegamos. No estamos tan animados. Yo creo que no es el tiempo de Jehová. Fíjese, no es su tiempo. Cuando Dios ha dicho adelante. Bueno, pero ¿qué hacemos con todas estas cosas que mandó Ciro, el persa, para reconstruir el templo? Pues ¿qué les parece si las ocupamos para nuestras casas? A manera que se vean artesonadas y hablen bien de nosotros. Entonces, este grupo de 50,000 gentes agarró como hormiguitas, como cuando un carro se voltea de sabritas y todos corren y se llevan sus sabritas, ¿no? O de cervezas, todos llevan sus cervezas. Bueno, aquí dijeron, no es el tiempo de Jehová para su templo y vamos a llevarnos las maderas, los cedros, el oro. ¿Sabes qué también hizo Ciro? Le devolvió todas las copas, le devolvió todos los accesorios que Nabucodonosor se había robado cuando conquistó Jerusalén. Con todo y eso los mandaron. Así fue Ciro. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, fíjese, como se manda solo, el pueblo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, miren, yo quiero hacer una analogía porque hay que aplicarlo a nuestros tiempos. Desde ahorita usted piense en el templo de Dios. Y yo podía sacar raja de esto, ¿sabe cómo? Diciendo que el templo de Dios es este lugar. Y echarle en cara a muchos que nunca se ocupan, si hay algo en la iglesia, que no hay. No, que me darían ganas, pero no lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Pero sí quiero hablar del templo que se está edificando hoy en día. ¿En dónde mora el Espíritu Santo hoy en día? La presencia de Dios. En los creyentes. Entonces, el templo actual es cada uno de los creyentes que forma parte del edificio, que es el cuerpo de Cristo. ¿Están de acuerdo o no? Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19, que dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo?
Los judaizantes y los judíos están insistiendo en construir el tercer templo en Israel, porque ahí quieren adorar. Cuando Jesús se encuentra la mujer samaritana le dice, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, y nosotros que somos samaritanos en Jericín. Mujer, viene el tiempo en que ni aquí ni en Jerusalén se adorará, sino que Dios buscará adoradores en espíritu y verdad. ¿Se dan cuenta? Que ya no es un templo edificado por manos de hombre, sino es tu templo. Y tú has dicho, no es el tiempo de edificar mi templo. Todavía no. Me faltan muchas cosas por hacer. ¿Sí? Hay 3 cosas que hay que hacer para tiempo con Dios: lectura bíblica y oración. Tiempo con Dios, lectura bíblica y oración. Y no estamos edificando el templo de Dios porque creemos que no es el tiempo. Cuando yo esté más viejo, cuando esté más vieja, cuando tenga más dinero, cuando tenga más salud, cuando tenga todo, pero no es el tiempo de edificar el templo del Espíritu Santo. Y no leemos entre semana, ni venimos a las reuniones martes y viernes, y todavía nos damos el lujo eventualmente de faltar un domingo, porque no es el tiempo de edificar el templo de Jehová. ¿Sí? ¿Está correcta la analogía? Es correcta, hermanos. No hay tiempo para este templo. No hay piedad para tu alma. No sabes a dónde se va a ir tu alma realmente si un día mueres hoy o mañana. Estás pensando en atesorar, en artesonar tu casa, que es oico, es casa, ecología. Todo tu contorno tratas de embellecer cuando estás acá, inviertes mucho en eso, pero no en el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque crees que no es tiempo, o porque crees que tienes más tiempo. Y a veces la muerte te dice, el Señor dijo hasta aquí. ¿Qué pues tendréis? Bien, o ignorás que el templo, muy bien, regresamos a Ageo. Vamos a ver qué es lo que tenían en mente estos 50,000 que habían regresado. No ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Seguimos. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo para darles un avivamiento. Hermano, todo avivamiento, todo verdadero avivamiento se observa, se ve, se califica cuando un pueblo regresa a la palabra de Dios, a la escritura, y deja las añadiduras. Los verdaderos avivamientos son cuando la gente se llega a la escritura. Esdras, en su segundo regreso, el segundo grupo que regresa a Jerusalén es Esdras, ¿de acuerdo? Cuando usted lea Esdras se va a dar cuenta que los que se juntaron a él, dice, son los que leían la palabra de Jehová. O sea, el hecho de estar en contacto con la palabra de Jehová hizo que esas pocas gentes, ahora con Esdras, unos cuantos miles, regresaran con Esdras, porque vieron más valioso la gloria postrera de Jerusalén que Babilonia y Persia. Pero ¿quiénes fueron ellos? Los que estaban pegados a la palabra. Lo mismo es hoy, hermano. Si no tienes tiempo con el Señor, no estudias la Biblia y no oras, estás descuidando. Piensas que no es tiempo de edificar el templo de Jehová. ¿Queda claro ese consejo? No hay tiempo, hermano. Ni martes, ni viernes, y a veces hasta domingo. No hay tiempo, hermano, para edificar el templo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, fíjate la función de los profetas, despiértense. ¿Cómo que no hay tiempo? Jehová dice, estoy con ustedes. Aquí está la palabra. Y esto es lo que hace un verdadero predicador, es un profeta de la palabra, que te dice, regresa a lo eterno,
regresa a lo que va a trascender, regresa a lo que viene después de la muerte aquí. Aquí es muy breve el tiempo, la eternidad es mucho tiempo. Eso es lo que hace un profeta, llevar a la gente a la Escritura para que la gente se arrepienta. Bueno, vamos al contexto. ¿Qué habían hecho ellos cuando dijeron, bueno, es que no es el tiempo de Dios, del templo, porque hay mucha oposición? Entonces, ¿qué diremos? ¿Es para vosotros tiempo? Le está reclamando Dios. Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. O sea, habla de casas sofisticadas y elegantes, con materiales caros que Ciro había mandado. Y esta casa, la de Jehová, tu cuerpo, está desierto. Poca palabra, poca oración, poca escritura. Por eso yo oro por los jóvenes, hermano, que a veces tienen que emprender una carrera profesional y les queda poco tiempo y tienen que cumplir y aparte apartar un tiempo para leer la escritura, orar y no despegarse de la palabra. No es fácil. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso quiere decir, piénsenlo, si vale la pena despegarse a Jehová por un éxito económico, un éxito profesional. Tienes que hacerlo, por supuesto, pero no te despegues de la construcción de tu templo, que es un templo vivo. Ay, mañana, cuando esté yo más grande, ¿no? Cuando ya tenga yo un recurso, ya que esto. Y viene el profeta y te dice, es hoy, la salvación es hoy. No descuides el templo del Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos dice, meditad bien, piénsenlo bien, sobre vuestros caminos. Piénsenlo bien. ¿Vale la pena seguir dedicando más tiempo a otras cosas? A veces nos ponemos metas materiales muy pesadas y se nos va el tiempo, hermano. Y a veces nos los quitan con un soplo. Yo no digo que no trabaje, gane su pan dignamente, pero construya el templo, porque es tiempo. ¿Seguimos? Y ahí viene la causa muchas veces cuando no nos rinde nada, pese a que nos afanamos tanto, trabajamos a tope y no nos rinde, porque Dios seca aquello en lo que estamos confiando. Dice, ¿sembráis mucho? En lugar de estar en la casa de Jehová, que es el templo, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. No es suficiente. ¿Y eso qué tienes? Bebéis y no quedás satisfecho. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal y se le paga en saco roto. Que te paguen en saco roto, te vas contento. Cuando llegas a casa no tienes nada. ¿Qué está diciendo Dios con el profeta en el año 520? De esta gente que dejó el templo olvidado. Dice, trabajan mucho y no les rinde. No les rinde. Ni les va a rendir. Porque lo poco que comen o lo mucho que comen no les satisface. ¿De acuerdo? ¿Es claro el consejo? ¿Es actual el consejo hoy en día? Invertimos tanto en cosas que se van a quedar, y lo digo por mí, hermano, yo no sé si por usted, pero invertimos tanto, nos desgastamos en tantas cosas terrenales, y viene la lucha, y no he estudiado, no he orado, y entonces apartas un tiempo y Señor, no permitas que me despegue de ti. No es tiempo, hermano, no es tiempo de entibiarnos. No es tiempo de parecernos al mundo, es tiempo de radicalizarnos en la Escritura. No es tiempo de ser tibio, hermano. Los tiempos son malos, dice Pablo, no como para ser tibio. Miren, invierta más en su cuerpo, que es el Espíritu Santo. No hablo del físico, del soma, que también aliméntese bien. Hablo del templo, de cosas espirituales. Le va a ir bien, hermano. 1:7.
Así ha dicho Jehová, nuevamente, otra vez. Piénsenlo, medítenlo. Está bien todo este tiempo. ¿En qué está nuestra cabeza entre la semana? ¿En dónde la tenemos, hermano? ¿Cómo me cuesta a mí en lo personal sacarme de eso y irme a la Escritura? Renunciar a tantas cosas que debería yo hacer y regresar a la Escritura. Piénsenlo bien, medítenlo. Les está hablando no el predicador, les está hablando Jehová de los ejércitos, porque es su palabra, no la mía. Y me está hablando a mí. 1:8. Hay 3 cosas que tienes que hacer: subir al monte, traer la leña y construir, apartar tiempo, leer la Biblia y orar. Son 3 cosas nada más para que construyas el templo, ¿sí? No hay más. No es que vas a ganar al mundo, no es que vas a levantar una iglesiota con baños de mármol. No. Te está diciendo 3 cosas: aparta tiempo, escudriña profundo y ora. Edifica el templo. Piénsalo bien. Se lo está diciendo a Zorobabel y a José, que se habían desanimado. Subida al monte, hay 3. Trae madera, reedifica y pondré en ella mi voluntad. O sea, sí te voy a aceptar y será glorificado. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, si tú lo haces literal, dices, bueno, ahorita que tengo que hacer, pues vámonos, hermano, allá al cerro con unas hachas, rajamos tabla y traemos la leña acá. Eso está diciendo, está hablando de un tema espiritual, hermano. Aparta tiempo en tu semana. Lee y ora. Piénsalo bien. Piénsalo bien, el tiempo es malo. Piénsalo bien. ¿O es necesario que Dios te deje pobre o más pobre para que llegues y lo medites? ¿O será que tú piensas que hasta que Dios te haga rico y llegues a cumplir tus metas es cuando lo vas a buscar? Si no lo buscas ahorita, no lo buscarás después. Buscáis mucho. No está hablando de nuestra vida, hermanos. Buscamos mucho y hallamos poco. Yo cuando dejé mi carrera, que no lo lamento, por supuesto, doy gracias a Dios porque me ha permitido vivir, no tenía yo tiempo para nada, hermano. Buscaba yo mucho y no tenía yo nada. Yo dije, no lo voy a soportar así. Un falso cristianismo no lo voy a soportar. Radicalízame, Señor, radicalízame. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa, qué bonito cuando llega con la paga de tu trabajo, ¿no? Y lo guardas y te sientes seguro porque hay un buen dinerito ahí, que quizás puedes comprar un terrenito y qué bonito, lo trabajaste, pero te olvidaste de tu cuerpo, de tu templo. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa, pero yo con un soplo te lo voy a quitar, porque no has puesto la confianza en mí. Esto es para los creyentes. Al no creyente se le va a permitir acumular más y más, para que nunca llegue al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Los éxitos del no creyente son para que se aleje más de Dios, pero al que es hijo, se le va a quitar lo poco que tiene. ¿Por qué? Para que no confíe en eso, sino en Jehová. Y ahí la sabiduría, que tanto le dedico para comer y vivir, y que tanto le dedico a Jehová. Insisto, son martes y viernes, 2 reuniones nada más entre semana, y no se viene. Y luego se falta un domingo. Puedes poner el pretexto más inteligente que quieras, pero Dios dice, piénsalo bien, medítalo en tu corazón, piénsalo bien. No soy yo el que está hablando, hermano, está hablando la palabra. Dice, yo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está, el Espíritu Santo donde él mora, está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. O sea,
su bien común, su bien material con el que piensa que puede llegar contento al sepulcro. Finalmente llegué a ser el más rico. El más rico del cementerio. Lo logré. Terminé con más juguetes. Ustedes pueden poner en mi cripta todo lo que dejo a mis hijos. Que eso te sea un timbre de orgullo para la perdición. Como se alejaron de la casa de Dios, dice, por eso detuve el agua. Por eso detuve los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Aunque sembraban, no daban frutos. ¿Por qué será, La milpa no da mazorca. No hay masa, no hay tortillas. 1:11. ¿No se han cansado, hermanos? Bueno, son 15 versículos nada más, es corto. Dice, Dios llama a la sequía. O sea, cuando no te llega, también hay que meditar. Cuando no te llega espiritualmente ni materialmente, medita. Si no te estás equivocando, bueno, esto es si eres hijo de Dios. Cuando no eres hijo de Dios, lo bueno y lo malo te va a servir para perderte. Cuando eres hijo de Dios, la escasez, la riqueza es para salvación. Todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo Jesús. Dios es el que llama a la sequía sobre esta tierra, porque abandonaron el templo, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Estaban mal, tenían su casa artesonada con lo que habían robado de Ciro, pero sus animales no se reproducían. El vino, el aceite y el trigo mínimo para subsistir, y aún decían que no era tiempo de hacer el templo. (1:12) Y oyó, hermano, cuando dice y oyó, no es que hayas escuchado, oír es entendiste lo que escuchaste. Entonces Zorobabel entendió, le cayó el 20, como decimos acá. Y oyó Zorobabel, descendiente de David, ahora gobernador, hijo de Salatiel, y Josué, sumo sacerdote, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y también ¿sabes quiénes oyeron, aparte de los líderes? Todo el pueblo, porque vieron la actitud de los líderes. Y todo el resto del pueblo oyó, la entendió la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo. No por algo, hermano, es el remanente. No creas que se vino la mayoría. Nada más 50,000 se vinieron, el remanente. Estaban sensibles a la palabra de Dios. Se habían equivocado, pero no era cualquier judío, era el remanente. Y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo. Temer es creer, amar, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Está quedando claro el mensaje de Ageo? Si usted quiere ver todo el escenario de cómo respondió el pueblo, entonces lea Esdras, porque Esdras y Ageo se leen juntos. Y Esdras tiene esa maravilla de qué manera de escribir en poesía. Entonces, Ageo, profeta, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo soy, el Jehová de Moisés, el yo soy el que soy, el Jehová de Josué en Canaán,
ese dice, yo estoy con ustedes. Bueno, si Dios está contigo, lo dijo Martín Lutero, aunque el mundo esté en contra. Si Dios está a tu lado es mayoría, punto. Más asegúrate de estar del lado de Dios, no de la mayoría. Entonces dice él, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Eso es todo lo que queríamos saber. No importa si somos populares, si somos ricos, si somos aceptados, lo importante es saber si tú estás conmigo. Entonces yo enseñaré tu palabra. 14, estamos terminando, ¿eh? Y entonces vino un ánimo, una energía, una fuerza, una alegría por empezar de nuevo la obra del templo. Y en 5 años quedó terminado. 515. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, que es despertar el espíritu, un avivamiento, hermano. Un avivamiento se va a dar cuando la gente regrese a las Escrituras, y las Escrituras les hable de piedad, y vuelvan al Señor. No crea que un avivamiento es un montón de gente llenando iglesias. Eso no es avivamiento. Pueden estar buscando otra cosa. Un verdadero avivamiento es que la gente regrese a la Escritura y le crea nuevamente. Y eso lo inspiran los profetas, predicando el texto a texto, la palabra, una y otra vez. Y el Espíritu de José, muy bien. Y el Espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, porque este es el remanente, ¿eh? El resto se quedó en Babilonia, en Persia, diciendo, no, pues vaya, no, ahí les mando dinero y ahí se ven. Después dejaron de mandar dinero, pero este es el remanente, y respondió. Así que en el día 24 del mes sexto, en el 2.º año del rey Darío. Ahí terminó el primer mensaje de Ageo. Son 4 mensajes en 2 capítulos. En el otro capítulo vienen 3 mensajes. Pero ¿qué quiere decir? Que el primer día que empezó a profetizar Ageo, 24 días después, el pueblo se animó y se despertó un espíritu, el espíritu de Jehová. ¿Sabe qué es eso? En términos contemporáneos, avivamiento. Y no vendrá avivamiento si la gente no regresa a la palabra de Dios. Pero agregamos más, Primera de Tesalonicenses dice que no vendrá Cristo si no crece la apostasía. O sea, ¿qué quiere decir bíblicamente? Que en lugar de que haya avivamiento, cuando Cristo venga, va a haber una apostasía bruta. La apostasía no es ateísmo, ¿eh? El ateo dice, no creo y yo lo respeto. Hablo de gente que dice ser creyente, pero ha apostatado de sus principios bíblicos. Y de eso va a estar lleno para cuando Cristo venga. Pero el remanente, el que teme a Dios, va a despertar en ánimo y en energía para construir el templo donde vive el Espíritu Santo. ¿Es actual el mensaje o no lo es? Ageo capítulo 1. Medítenlo bien. Medítenlo bien. Trabajen nada más en 3 cosas. Traigan la madera y construyan. ¿Qué quiere decir? Aparten tiempo al Señor. Escudriñen y oren. Ese profeta, Ageo capítulo 1. Y el templo quedó terminado en el 520. Después viene un segundo regreso de Esdras y después Nehemías. Y se acabaron. Empiezan los 400 años del silencio. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie. ¿Estamos grabando? Sí. Me salí del cuadro.
Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. Espero que su vida haya sido inspirada para leer Ageo, para leer Esdras, volver a la Escritura. Esto es palabra de Jehová, texto a texto. Toda la palabra de Jehová es inspirada por Él mismo. Regrese a ella, hermanos. Regrese a ella, piénsenlo, medítenlo. 2 veces le dice, medítalo, piénsalo bien. ¿Está bien lo que estás haciendo? Por eso no te rinde, por eso ahí se queda, porque no hay prioridad en esto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por la palabra de Ageo, capítulo 1, que nos da nuevas fuerzas, nos anima, nos da energía, Señor, para saber que esa palabra que me edifica a mí, también me edifica a mis hermanos. Que estos también tienen el perfil de remanente, del remanente que regresa a Jerusalén. Pero también como remanente tenemos altibajos. Pero Dios dice, medítenlo bien, porque ustedes son mis hijos, mi remanente. Señor, ayúdanos a meditarlo bien y apartar tiempo para ti. Poner en orden nuestras prioridades. Tú eres nuestra prioridad. Eres lo urgente, eres lo importante. No podemos dejarte como un accesorio más, algo que se necesita para la vida, una buena religión. No. Eres lo más importante en nuestra vida, Señor. Gracias por despertarnos este espíritu por la Escritura. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, para el próximo domingo terminamos el libro de Ageo, son 2 capítulos preciosos. Mientras tanto, lea algo de Esdras, hermano, para que comprenda mejor Ageo. Bien, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, que dice así: Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Hermanos, Ageo capítulo 2, seguimos avanzando con los profetas post-exílicos. Nos van a enseñar mucho. Entonces, nos vemos el próximo domingo, Ageo 2. Hasta entonces, hermanos, y que el Señor les bendiga.